Bueno, buenas tardes. Estamos en esta ocasión disponibles para transmitir este webinar acerca de cómo se estructura un proyecto de migración hacia SAP HANA. El objetivo de este webinar es que tengamos identificadas claramente los prerequisitos y cada una de las fases que se debe cumplir en un proyecto de migración, en particular un proyecto de migración de ERP en la base de datos en que se tenga actualmente hacia SAP HANA. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación. Y lo primero es tener claro cuáles son las rutas de migración, los migration paths hacia SAP HANA. Básicamente tenemos tres opciones. Nos vamos a concentrar en bastante detalle en la opción 2, pero también se va a mostrar la opción 1 y la opción 3 como opciones válidas de migración. La primera opción es una instalación totalmente de cero de SAP HANA. Yo continúo con mi sistema ERP tradicional en la base de datos tradicional y hago una migración de datos tradicional hacia SAP HANA. En este caso, pues tengo el mínimo impacto sobre mi instalación de ERP porque mi instalación de ERP sigue corriendo normalmente y solamente paso cierta información para hacer ciertos análisis de información y ejecutar ciertos procesos sobre la nueva instalación de SAP HANA. Entonces, cuando yo tengo este tipo de instalaciones, a mi solución de SAP HANA la conozco como un greenfield, como un campo virgen listo para operar en SAP HANA, pero no tiene los datos de regular operación de mi sistema transaccional. Otra de las formas que yo puedo usar para traer información desde mi ERP hacia este nuevo sistema SAP HANA es transformar mi solución existente hacia SAP HANA a través de una migración selectiva de datos. Entonces, esta es una de las primeras opciones. Tengo también la segunda, que es una migración clásica. Cuando decimos de clásica, usamos la palabra clásica porque los que están familiarizados con el entorno de entenderán que este es una copia heterogénea. Entonces es cuando yo hago un cambio de base de datos, aunque SAP HANA no es solamente una base de datos, se puede ver este sistema de migración clásica como una copia heterogénea, donde yo paso toda la información que tenía en la base de datos anterior a la nueva base de datos de SAP HANA. En este caso, dejo de operar mi sistema ERP en la base de datos tradicional y cuando salgo a producción, pues mi nuevo sistema ya estará funcionando en SAP HANA. Esto me permite que mi sistema original se ejecute en la versión soportada para SAP HANA y a veces se requiere pues una actualización o un upgrade de la versión de mi sistema ERP dependiendo de las condiciones de mi sistema. Ya vamos a ver en detalle cómo hago para saber si yo requiero un upgrade o no de mi sistema ERP. Entonces, de esta manera se migra la base de datos tradicional a la base de datos SAP HANA. Esa es la segunda opción. Y tenemos una tercera opción que es realizar en un solo paso el upgrade de la solución y la migración a través de una tecnología que se llama DMO. DMO es el acrónimo de Database Migration Option, o sea, la opción de migración de base de datos, que lo que hace es combinar en un solo paso tanto la actualización de versión que requiera mi sistema ERP como la migración de la base de datos en una sola herramienta. Entonces, la ventaja de este tipo de migración es que todo lo hago en un solo proceso, todo lo hago a través de una única herramienta y obviamente pues solamente tendré un tiempo fuera de mi sistema productivo. En caso de que lo pueda realizar en una semana, de que los tiempos me den para hacerlo en un fin de semana, pues solamente tendré una baja de sistema productivo. Entonces esto es muy conveniente para operaciones donde el sistema SAP pues es la columna vertebral de toda su operación. Entonces es una tercera forma en la que se pudiera hacer la migración. De la opción 1, que es la parte de tener la nueva instalación, pues lo que hacemos es redistribuir el landscape de la solución existente
a través de una transformación de datos entre mi sistema ERP origen y mi sistema HANA con la herramienta que se conoce como Landscape Transformation Software. Es una herramienta de transformación que reduce el esfuerzo de pasar datos de mi sistema ERP actual a mi sistema HANA. También esta herramienta está complementada con servicios de transformación como Data Management Service o System Landscape Optimization, y con este tipo de herramientas pues lo que hago es transformar cierta información de los procesos de mi sistema ERP original al sistema HANA nuevo. ¿Qué beneficios tengo sobre esta opción? Pues a través de esta opción pues tengo la oportunidad de corregir algunos problemas de diseño que tuviera sobre mi sistema original. Puedo realizar consolidación dentro de mi sistema HANA, puedo armonizar los datos como parte de la migración, puedo armonizar datos de maestros, datos de cuentas, etcétera. Y también tengo la flexibilidad porque puedo tener la opción de seleccionar qué información es la que quiero pasar a mi sistema SAP HANA. Puede que no necesite pasar toda la información que yo tenga en mi sistema original, sino parte de esa información. Entonces este tipo de instalaciones pues me da esa opción. Yo puedo también solo migrar los datos que no tengan unos huecos en el paso de información, tales como yo quisiera pasar los últimos 2 años de mi sistema de contabilidad o de mi sistema financiero y no quiero pasar los 10 años de información que tengo porque no es funcional para mí. Entonces puedo hacer una combinación de también limpieza de datos, dejar los datos maestros que no estoy utilizando, dejarlos en el sistema ERP original y solamente pasar los datos que correspondan al sistema SAP HANA y que vayan a ser los de más amplia utilización. Entonces, de esta manera nosotros introducimos de manera muy lenta, casi que sin que la organización perciba el cambio, nuevos procesos de negocio y también minimizo la indisponibilidad de servicio que pudiera tener por un tema de migración hacia SAP HANA. En este caso, en la opción de instalación número 1, pues el downtime es de 0, porque no hay nunca un apagado del sistema productivo anterior. Los retos que tiene este tipo de soluciones es que incrementan o hacen más complejo el landscape de mi sistema SAP, porque ya entonces introduzco más elementos y obviamente pues también está el tema de licenciamiento que puede verse afectado por no solamente ya contar con el licenciamiento actual de la base de datos que ustedes tienen actualmente, sino que también requiere un nuevo licenciamiento para la base de datos de SAP HANA. Esta es una opción de instalación. La opción 2 es el tipo de migración clásica. Entonces, en este tipo de migración clásica lo que hacemos es un upgrade primero, si se requiere, y luego hacemos una copia de sistema heterogéneo. Decimos que es heterogéneo porque va de una base de datos, que es la base de datos actual, a la nueva base de datos, que es SAP HANA. Aquí una ventaja de esto es que utilizamos las herramientas de migración clásicas. ¿Qué beneficios tengo de esta opción de migración? Pues que los resultados son muy parecidos al sistema original. Cuando yo migro el sistema, pues no percibo como cambios sustanciales dentro de la solución. Hay un impacto mínimo sobre los equipos funcionales, al ser una migración heterogénea, casi que se vuelve solamente un upgrade técnico, porque solamente se hace el cambio de base de datos, no se hace tanto mejoramiento de los temas funcionales, entonces los equipos funcionales no se ven muy impactados por este tipo de migración, y hay una separación de los principales riesgos que pudiera tener un tema de migración, como lo son realizar un upgrade y realizar un system copy o una copia heterogénea, como lo estamos mencionando acá. Entonces, los retos que tiene asociado esta opción de migración es que requiere un downtime extendido, depende del tamaño de la base de datos,
y muchos downtime programados dependiendo del alcance de este tipo de migración. Además, si se incluye el upgrade de la solución ERP, entonces el regreso al estado original, en caso de que se requiriera, solo se puede a través de un restore de base de datos, entonces es una pérdida de tiempo bastante grande en caso de que se requiriera devolverse al sistema original. Entonces, devolverse no es una cosa tan sencilla, sino que debe ser muy planeada para que el proyecto sea exitoso. En este caso, la base de datos original deja de operar y se convierte la nueva base de datos en el appliance de HANA que se tenga. En esta opción de migración clásica tenemos básicamente tres fases técnicas. En la primera fase lo que hacemos es una preparación del sistema. Normalmente el sistema se parte en dos, en un stack doble, para realizar todo el copiado de información de uno de los sistemas al otro y dejar operativo el sistema anterior. Luego de realizar ese partido en dos stacks, se realiza también todo el tema de conversión a Unicode. En caso de que no se haya realizado, ustedes deben chequear muy bien que los sistemas desde los cuales se va a realizar el copiado hacia SAP HANA sean Unicode. Si no son Unicode, uno de los prerequisitos que tenemos que tener en cuenta en la estructuración del proyecto de migración es convertir mi sistema a Unicode. Luego, la siguiente fase es la fase de actualización o de upgrade. Entonces, hacemos todo un plan de mantenimiento en el que requerimos realizar la aplicación de algunos engagement package, support package, requiriendo o revisando las precondiciones y los prerequisitos, y realizamos la ejecución de este plan que realizamos. Luego de haber hecho la actualización o el upgrade de mi sistema, finalmente termino con la fase de migración, que es migrar pues toda la base de datos hacia SAP HANA y luego realizar las actividades propias de la posinstalación de haber hecho la migración hacia SAP HANA, como ajustar las rutas de transporte, solicitar nuevas licencias y demás actividades que requiere un proyecto de migración tradicional o clásica, como le estamos llamando en este momento. Bueno, la opción 3 es una opción recomendada en el caso de que uno requiera minimizar el esfuerzo y los costos de la migración. En este caso, como todo se está realizando a través de una única herramienta y un único proceso, pues obviamente el riesgo también está más centralizado, no está tan dividido como en la opción anterior. A esta aproximación o a este método lo conocemos como un método Big Bang, porque es un método que hace aparecer a HANA en una explosión de un fin de semana en el que realizamos el proceso de actualización y de migración. Los beneficios es que como no hay tanta intervención manual, se reduce la cantidad de errores que puedan cometerse por haber hecho entrada indebida de parámetros o realización o ejecución de actividades manuales de manera indebida. Entonces, en este caso se reduce ese esfuerzo manual. También hay menos prerequisitos tanto para el ERP como para la base de datos, porque como el mismo sistema hace la actualización, pues ya el ERP y la base de datos no solicita estar en unos niveles mínimos. Hay un esfuerzo de retorno intermedio porque la base de datos original puede ser reactivada desde el mismo software que se conoce como Software Update Manager. El downtime también está optimizado, claro que depende del escenario. Si es una base de datos que es muy compleja y es muy grande, pues obviamente este downtime será mucho más largo. Lo que sí está claro es que en la fase de downtime solo tenemos que tener un downtime, no tenemos que tener múltiples downtime para poder realizar upgrade y después migración. No, con un solo downtime podemos hacer ambos procesos de manera simultánea a través de la herramienta de Software Update Manager o SOM como se conoce en el mercado. Bueno, esta opción 3 tiene unas fases que podemos ver dentro de la figura que se está mostrando.
y la podemos dividir en 6 fases. La primera fase se realiza sobre la base de datos actual que ustedes tengan operando el ERP y lo que hacemos es un tema de preparación para el upgrade. Luego, dentro de esa misma base de datos se realiza el upgrade, pero esa ejecución solamente se da hasta que se lleva a cabo la fase de downtime o la fase en la que el sistema ERP está apagado. Posteriormente se hace un switcheo de la conexión de base de datos, entonces se deja de apuntar el sistema ERP base de datos tradicional y se coloca a apuntar el sistema ERP a la nueva base de datos de HANA. Dentro del sistema SAP HANA pues se hacen unas configuraciones específicas como el cliente, como el esquema y posteriormente se migran todos los datos de la aplicación, incluyendo la conversión de los datos, lo que hace que se tenga un tiempo pues muy optimizado en esta parte de migración de datos. Entonces, durante la migración de datos todavía tenemos un downtime, todavía el sistema ERP está apagado. Una vez se finaliza esa migración de datos, se procede también a finalizar la fase de upgrade y una vez se ha terminado la fase de upgrade, ya estamos listos para comenzar a ejecutar nuestro sistema ERP sobre SAP HANA. Entonces, el sistema está muy optimizado en esta opción 3, pero se incrementa el riesgo de que si ocurre algún error en cualquiera de los 6 pasos que acabé de mencionar, pues salir del problema pues no va a ser tan sencillo y este tiempo que yo pensara que me puedo ahorrar por realizar todo el proceso en un único paso, pudiera llegarse a incrementar. Bueno, entonces, ¿cuál es la opción de las 3 que le he mencionado? La mejor para mi empresa, pues la respuesta como en todo el tema de tecnología es depende. ¿Depende de qué? Vamos a ver unos lineamientos básicos. Primero, la recomendación general es utilizar DMO, o sea la opción 3, que se haga todo en una sola barrida. Ese es el procedimiento estándar para migraciones hacia SAP HANA. Tiene el beneficio de que es una migración simplificada hacia SAP HANA, con el costo de proyecto total minimizado. En el tema de migración clásica, que es una alternativa razonable, lo utilizamos cuando vemos que DMO o cuando vemos que realizar toda la operación en un solo paso puede traer unos riesgos que nuestra compañía no esté dispuesta a correr. Entonces, si no encaja totalmente los requerimientos que tenemos dentro de la estrategia de DMO, entonces la migración clásica es una alternativa muy razonable para realizar el proceso. Entonces, en ese tema de migración clásica, pues lo hacemos con SPM, con Software Provisioning Manager, y continuamente se está mejorando la migración para este caso de uso. Hay una posible excepción cuando uno dice, bueno, la migración clásica tiene unos riesgos también que yo como empresa no estoy dispuesto a correr, entonces uno pudiera pensar en que tener una instalación aparte y que se vayan haciendo migraciones de datos paulatinas y a mi ritmo pudiera ser una buena opción. Esos procedimientos de migración adicionales para estos casos de uso tan especiales, tales como un sistema de consolidación o como la creación de un shell adicional, pudieran ser necesarios, pero no son los más típicos de las instalaciones. Normalmente las instalaciones y los proyectos de migración se mueven sobre las primeras 2 recomendaciones. En las primeras 2 recomendaciones se utilizan mucho más la segunda que la primera. La segunda uno siente que está dividiendo el riesgo, uno siente que puede particionar los tiempos de downtime en tiempos de downtime más pequeños, pero como lo he mencionado antes, la estrategia de migración recomendada es hacer todo el procedimiento de actualización y de migración en un solo paso. A veces hasta también por cuestiones de presupuesto, uno pensaría que es mejor utilizar la migración clásica que la migración de DMO. Puede que yo ya tenga un presupuesto separado para hacer un upgrade de mi sistema
y puede que tenga un presupuesto no tan acorde o no tan preparado para realizar ya el tema de HANA. Entonces uno pudiera dividir como ese gran proyecto en dos proyectos pequeños. También puede darse la alternativa, ya en caso conjunto, para revisar cuál es la mejor alternativa. Bueno, esta que sigue es una matriz de chequeo que se debe utilizar para estructurar el proyecto de migración hacia SAP HANA. Entonces, en la parte izquierda, ustedes pueden tener un escenario de ejemplo que lo pueden utilizar para comparar con lo que hoy ustedes tengan de su versión de SAP ERP. Y acá en las columnas está cada uno de los prerequisitos que se debe cumplir para tener disponible mi sistema para realizar una migración hacia SAP HANA. Entonces, voy a empezar por el caso que está más abajo. Aquí tenemos un ejemplo de un ERP60 que tiene Engagement Package 4 y que está sobre una base de datos que es MaxDB 7.6. Por estar en Engagement Package 4, pues requiere una actualización, un upgrade, para llevar este Engagement Package 4 a un Engagement Package 7, que es la versión requerida para hacer el proceso de migración. Una migración para realizar una migración hacia SAP HANA, entonces yo debería también realizar este paso. Otro de los ejemplos, tenemos un ERP en Engagement Package 4 con Windows 2003, entonces adicional a que también requiero realizar upgrade del ERP 6.0 Engagement Package 4 Engagement Package 7, también requiero realizar una actualización de sistema operativo, porque el sistema operativo no está soportado para una migración directa de SAP HANA. O puedo tener un sistema ERP en Engagement Package 4 donde yo quisiera hacer una migración parcial antes de realizar el proceso de copias a SAP HANA. También tengo un caso donde requiriera cambiar el sistema operativo porque el sistema operativo sobre el que esté mi ERP no está disponible para hacer el proceso de migración hacia HANA. Entonces es otro de los puntos de chequeo que debo hacer. O pudiera tener un sistema ERP que no tuviera Unicode y en el que yo, para poder realizar el proceso de migración hacia SAP HANA, debo realizar la conversión hacia el sistema Unicode. Entonces aquí, adicional a que tengo que hacer el upgrade de versión del 4 al 7, también tengo que hacer conversión de non-Unicode a Unicode. O si simplemente tengo un sistema ERP que me cumple tanto en base de datos como sistema operativo, como en datos, como en Unicode, pues si ya me cumplen todo eso, pues lo único que tengo que hacer es actualizarlo en Engagement Package 7 y quedo listo para hacer el proceso de migración. Aquí vemos cada uno de los casos, dependiendo del tipo de migración seleccionada, a alguno de los tres. Entonces, los dos más significa que es altamente recomendado, un solo más significa que es recomendado, y un círculo significa que está habilitado, pero es un tema opcional, no es algo que se requiriera realizar. Entonces, como ven, en la parte de DMO, pues tenemos más recomendaciones altas que en la parte de la migración clásica. En la parte de migración no tenemos tantas recomendaciones clásicas, tantas recomendaciones altas, y en la parte de transformación, pues es la menos obligatoria de todas, solamente se tienen algunas consideraciones. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de uso de la matriz. Digamos que tenemos queremos realizar una migración de un ERP que está sobre un NetWeaver Application ABAP de versión 7.0, que ya tiene Unicode, que está corriendo sobre Linux SUSE y que tiene base de datos MaxDB 7.8. La meta es poder migrar este sistema ERP a que funcione sobre HANA. Entonces, ¿qué debemos chequear? Lo primero que es obvio es que al estar en 7.0, pues tenemos que pasarnos a 7.4, tenemos que actualizar o aplicar el Engagement Package
7, que es el mínimo recomendado, entonces se requiere una actualización de la versión que tenemos. También tenemos que realizar una conversión de Unicode. No, perdón, no tenemos que realizar conversión de Unicode porque el sistema dice que ya está en Unicode. No tenemos que hacer cambios al landscape porque no son necesarios en este ejemplo. Y basados en la información de NetWeaver 7.4, ya sabemos que SUSE en su versión 11 ya está soportado, entonces no necesitamos ninguna actualización del sistema operativo. Basada en la misma información de la matriz, vemos que solamente la base de datos de MaxDB 7.9 está soportada, o sea que tenemos que actualizar la base de datos de 7.8 a 7.9. Lo otro es que la última fila en la matriz anterior es válida para nuestro caso de uso, entonces ejecutamos cada uno de los pasos que nos están planteando acá. Como resultado, encontramos que la mejor opción que pudiéramos tener para realizar esta migración puede ser usar DMO. Es muy recomendado porque no requiere que se haga una actualización de la base de datos en el intermedio, como si se requeriría con el procedimiento de migración clásica. Esta actualización sería obligatoria en el caso del procedimiento de migración clásica y resultaría en un total de 3 ventanas de downtime, de 3 ventanas de indisponibilidad del ERP, porque requiere uno para hacer actualización de base de datos, otro para realizar el upgrade del sistema SAP y otro para hacer la migración de la base de datos. Mientras que con el procedimiento de DMO todo se pudiera hacer en un solo proyecto. Sin embargo, si por alguna razón DMO no es algo que se pudiera utilizar, por ejemplo, porque el upgrade tiene que ser ejecutado como un proyecto antes de la migración hacia SAP HANA, entonces el método de migración clásica se puede ejecutar para ejemplificar de uso. Listo. Ya dando o cerrando este webinar, quiero dejar unas fases de proyecto que ustedes deberían considerar dentro de cualquier proyecto de migración hacia SAP HANA. Entonces, en pantalla pueden ver todas las fases de proyecto. Estas fases de proyecto se pueden cumplir en ejecución de 2 o 3 meses en un proyecto regular. Puede que haya instalaciones donde haya tantos zetas y donde la necesidad de prueba sea tan alta que pueda que se gaste un poco más de tiempo, o puede que haya instalaciones más sencillas donde cada una de las fases se pueda ejecutar en menos tiempo. Ya se hace con su consultor de proyecto un análisis exhaustivo de cómo está la instalación y ver cuánto tiempo se va a llevar cada fase, pero lo que sí es claro es que todas las fases se deben cumplir y en promedio, por la experiencia que tiene SAP, que tiene Compunet y Fusion en la ejecución de este tipo de proyectos de migración, se pueden realizar en un tiempo medio de 3 meses. ¿Cómo comienzan todos estos proyectos de migración? Primero con una fase de discovery, una fase de análisis de valor. Entonces, muchas de las empresas que quieran conocer o quieran saber qué tan bueno es SAP HANA para su negocio, para su empresa, entonces pueden ejecutar esta fase que Compunet y Fusiona en asocio con SAP está realizando sin ningún costo. Entonces es una fase en la que nosotros realizamos algunas preguntas acerca de su soporte, el costo de soporte actual, el costo de mantenimiento de base de datos, el costo de soporte de los recursos que tienen asociados al ERP, almacenamiento, cintas, backup, etcétera, y todos esos costos los llevamos a compararlos con cuáles serían los costos por utilizar SAP HANA. SAP HANA ya tiene unos beneficios en reducción de espacio, en compresión de datos, que los pueden beneficiar de manera positiva y que puede llegar a ser mucho más económico tener funcionando una base de SAP HANA comparado contra la base de datos actual que ustedes utilicen. Entonces, la fase de discovery es una fase de análisis de valor de la nueva solución
y que, como les digo, la podemos hacer con Punea y Fusiona en asocio sin ningún costo para los que estén interesados. Posteriormente, cuando ya ustedes toman la decisión y dicen listo, ya nos han convencido del beneficio tan grande que puede ser utilizar SAP HANA dentro de nuestro negocio, entonces hacemos o iniciamos una fase de preparación técnica. Esta fase de preparación técnica inicia con un proceso de análisis de archiving. Estos análisis de archiving tienen sentido en base de datos que superen los 2 terabytes. Si su base de datos de EDP todavía está lejos de estos 2 terabytes o está muy aproximado a estos 2 terabytes, pues el análisis de archiving no cobra mucho sentido porque la base de datos SAP HANA pues va a acelerar el acceso a esos datos, va a comprimir casi a 1/4 su base de datos. Supongamos que usted tuviera una base de datos de 2 terabytes y lográramos a través de SAP HANA comprimirlo a unos 500 gigabytes, pues ya sobre 500 gigabytes realizar operaciones para la base de datos de SAP HANA no va a ser ningún problema. Entonces, el análisis de archiving solo cobra sentido en bases de datos superiores a 2 terabytes, para que lo tengan en cuenta. Vamos a hacer también sizing del hardware actual, de verificar que todos los servidores de aplicaciones estén funcionando en condiciones de operación óptima para el cambio hacia SAP HANA. Y vamos a hacer un análisis del código personalizado que tiene cada uno de sus instalaciones, todo lo que llamamos programa Z. Vamos a hacer ese análisis de código personalizado. Vamos a tratar de llevar al estándar la mayoría de lo que nos sea posible. Vamos a priorizar esos desarrollos que consideramos que pueden ser beneficiosos al tener una base de datos como SAP HANA, y vamos a hacer también la planeación de la optimización de ese código durante esa fase. Y otro de los pasos finales dentro de esta fase de preparación técnica puede ser adquirir nuevo hardware. Adquirir nuevo hardware porque después del análisis de sizing me di cuenta que no estaba tan bien en mis application server, o simplemente porque necesito adquirir el appliance de HANA. Algo que está saliendo muy fuerte dentro de cada uno de las instalaciones y de los ejercicios que estamos haciendo con los diferentes clientes es que los fabricantes como IBM, como HP, como Dell, ya están muy metidos dentro del cuento de SAP HANA y ya tienen muy claro qué adecuaciones le tienen que hacer a sus modelos más populares para certificar la máquina o el hardware como SAP HANA. Entonces, hemos hecho ejercicios, por ejemplo con HP, donde una nueva máquina, una appliance de SAP HANA puede estar costando $250.000, pero si vamos y chequeamos con los modelos más nuevos de HP y hacemos unas pequeñas adecuaciones sobre el hardware, pues con una inversión de $60.000, pues ya pudiéramos estar teniendo una máquina que pudiera estar certificada para correr SAP HANA. Entonces, son los análisis que debemos hacer en ese paso de compra de hardware, de ver qué hardware adicional requiero para mi instalación hacia SAP HANA. Esta fase de preparación técnica, dependiendo pues de todos los chequeos que se requieran hacer en la organización, puede llevarse a cabo más o menos en unas 2-3 semanas. Podemos hacer también un upgrade en ambiente sandbox como una fase adicional, donde realizamos cada uno de los pasos que les voy a explicar a continuación. Lo hacemos sobre un ambiente de sandbox solamente para chequear el tiempo de downtime, el tiempo que estaría abajo productivo, o tratar de hacer una estimación del tiempo que pudiera estar abajo productivo para poder empezar a planear esos temas y poder empezar a negociarlos con la operación de negocio. Entonces, que obviamente pues la copia del sistema, copiamos el sistema original que está en la base de datos actual al nuevo sistema SAP HANA. Si requiero realizar upgrades técnicos, los hago, y si requiero realizar cambio de sistema operativo o cambio de versión de la base de datos o aplicación de Unicode, la realizo. Todos esos datos son previos a la migración de datos,
pero son opcionales dependiendo de cada una de las instalaciones. Dentro de esa fase que llamamos upgrade, dentro del sandbox, esta fase se puede ejecutar el número de veces que se requiera para estadísticamente llevar el número de tiempo correcto, el número de horas, el número de minutos correcto, que más o menos se me va a tardar en mi ambiente productivo. El objetivo de esta fase es poder estimar cuál va a ser el impacto de la migración en mi ambiente productivo. Una vez tengo claros estos datos, procedo a realizar la migración de mi ambiente de desarrollo. Obviamente, como es un ambiente de desarrollo, también necesitaré realizar ajustes al código. Entonces, otra vez, si requiero hacer conversión a Unicode, la hago. Si requiero elevar los niveles de sistema operativo y de base de datos, lo hago. Si requiero realizar upgrade técnico, lo hago. Y finalmente termino con la copia heterogénea de mi sistema al nuevo sistema de SAP HANA. Una vez realizado esto, hago todos los ajustes de código personalizado que yo requiera ya para ejecutar sobre SAP HANA. Entonces, una vez yo hago la copiada de mi sistema, ya tengo mi ambiente de desarrollo en SAP HANA, entonces tengo que empezar a optimizar los programas que haya decidido optimizar y a modificar aquellos programas que dejaron de funcionar por causa de la migración. En general, pues son muy pocos los programas estándar que requieren algún tipo de ajuste. Normalmente estos pasan sin ningún problema. Los programas Z que se hacen con unas buenas prácticas de programación, pues tampoco tienen tanto impacto. Y realmente lo que viene en esta fase a colación es determinar cómo voy a reducir esos tiempos de ejecución que antes se me tardaban 4 horas, 6 horas en ciertos procesos. ¿Cómo voy a hacer para aprovechar ahora sí mi sistema de base de datos SAP HANA para acelerar esos procesos y llevarlos a minutos o a segundos según sea el caso? Bueno, se debe tener en cuenta que durante esta fase de migración del ambiente de desarrollo, el ambiente de desarrollo se queda congelado, o sea, no se puede realizar ningún tipo de desarrollo o modificación adicional sobre el sistema mientras se está haciendo toda esta fase de migrado y de ajuste de código. Ya posteriormente, cuando terminamos esta fase, ya deja de estar congelado este ambiente de desarrollo, pasamos a realizar la misma operación sobre el ambiente de calidad. Entonces, otra vez, ejecutamos conversión de Unicode, migración de base de datos, migración de sistema operativo, upgrade técnico, copiado del sistema, y ahora, en este caso, todos los ajustes que hicimos al código en el ambiente de desarrollo, los importamos ahora en ambiente de calidad y comenzamos lo que se conoce como los test de regresión, como las pruebas de regresión. ¿Qué quieren decir esas pruebas de regresión? Que yo pruebo que mi sistema quedó operando igual a como estaba operando antes de migrarlo hacia SAP HANA y antes de haberle hecho las modificaciones y los ajustes de código que estaba requiriendo. Entonces eso lo hago sobre mi ambiente de calidad y finalmente empiezo a realizar mi migración hacia SAP HANA de mi sistema productivo. Entonces en mi sistema productivo otra vez realizo la conversión a Unicode, actualización de niveles de sistema operativo, base de datos, upgrade técnico, copiado de sistema, import de los transportes y en caso de que lo requiera realizo el proceso de archive. Durante el copiado y la migración del sistema se debe tener en cuenta que el sistema no va a estar operativo, entonces ya debo tener muy claros los tiempos en los que no estaría operativo. Para que se lleven una idea, pues normalmente estos son ventanas de unas entre 16 y 48 horas, dependiendo del tamaño de la base de datos, y es el tiempo en el que no estaría disponible el ambiente de producción. Normalmente esto se hace en un fin de semana. Bueno, posterior a que he hecho la actualización de mi sistema productivo hacia SAP HANA, pues realizo un análisis de runtime y una optimización de código. Entonces, en esta optimización de código, pues este proceso lo hago las iteraciones que sean necesarias
y finalizo entonces mi proyecto de migración de mi base de datos actual a mi nuevo sistema SAP. Estas son las fases típicas de un proyecto de migración. Espero que haya quedado claro el tema para todos. Procedemos entonces al que requieran más información, pueden escribirnos a marketing@grupocenet.com. Muchas gracias.